Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Amén. Los niños pueden salir a su clase y los jóvenes. Pastor, si el chico va a quedar, necesito ayuda con la traducción para ¿Quiere que me suban los pies? allá al lado. Gracias. Donde usted quiera. ¿Qué le pido por si la ¿Sí? para no informar? Ok. Hoy vamos a tener una clase bilingüe. Una bilingual class tonight. Sí. This morning, sorry. Buenos días, que el Señor les bendiga. Good morning, God bless you all. Por hoy voy a hablar en español. El Today I'll pastor. be speaking in English and he'll be doing Spanish. Yeah. It's okay. Solo por hoy, hermanos. Just for today. Okay. Vamos a continuar con nuestra lección Beneficios de la Justificación, We're going to continue with our class, Benefits with our Justification, que es el tema que estamos llevando desde la semana pasada para nuestro beneficio, por supuesto. which is the topic we have been dealing with, of course, for our benefit. Y el texto que hemos tomado como central está en Efesios capítulo 1, versículo 3. And the text we have chosen for this is Ephesians 1:3. Listo. Y dice de la siguiente manera: And it says as so. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, En español. que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. I gotta get it. Vamos a repetirlo todos, por favor. Vamos a tratar de leerlo a una sola voz. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Y precisamente hablando de esas bendiciones de nuestro Padre Dios, And the reason is precisely what we're talking about, these blessings from our Father God. nosotros empezamos a ver en este capítulo 5 esos grandes beneficios. We start seeing in this chapter about these great benefits. Empezamos primero por lo que es la paz en cuanto es la paz con Dios. We start first with what is peace, but the peace to the Lord, with the Lord. En el versículo 1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. And verse 1 says, justified by faith, we have peace with our Lord. Y precisamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Precisely it's through the blood of our Lord Jesus Christ. Y estuvimos hablando de que ya no somos más enemigos de Dios. And we were talking about we're not enemies of God anymore. Y que esa experiencia diaria de vivir con Dios es paz con nuestro Dios.
And the hope that we have through Jesus Christ is to have peace with God. Porque siendo pecadores estábamos apartados de Dios. Ahora no somos enemigos, sino que estamos en paz con Dios. Because when we were sinners, we were apart from the blessing of God, but now that we're in Christ, we're all together with God. Y recordando una frase que dije, cuando el mundo dice que quiere paz, dice prepárate para la guerra. And we're going to remind the statement that I said, that the world says, if you want peace, you got to get ready for war. El segundo punto que vimos de esos beneficios es que somos salvos de la ira. The second point we saw as our benefits is we are saved by we are saved of the wrath of God. Y podemos entender lo que nos dice versículos 9 y 10, que la ira de Dios es para aquellos que todavía no han sido salvos. But now we understand through verse 9 and 10 that the wrath of God is to those who don't believe in Jesus Christ. Para aquellos que rechazan a Cristo, For those who reject Jesus. incluso asistiendo a cualquier iglesia. Even though you are a member of any church. Y esa ira no se trata de que Dios se molesta y decide hacer cualquier cosa, The wrath of God doesn't mean that God gets mad at you and he's going to do anything against you. sino que la ira se refiere a que la justicia es hecha por un Dios soberano. But what it means that the justice, it's made by a sovereign God. Por ejemplo, podemos recordar el diluvio, como hablamos la semana pasada, We can remember about the diluvio. ¿Cómo se dice diluvio? la gran inundación. The great flood. Thank you. We can remember Oh, sorry, the great excuse me. flood, the God. Thank you. Ok. También tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. We do have the destruction of Sodom and Gomorrah. Y debemos recordar finalmente que Dios es bueno, sí, pero también es justo. And we got to understand that God is good, but he is just. Yes. Nos gloriamos en la esperanza, es la tercera que vimos, un gran beneficio. And we glorify in the hope that is a great benefit. Porque tenemos específicamente, vea, la parte segunda del texto del 2 Look at the second part on verse number 2 of Romans 5. y nos dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. And we boast in the hope of the glory of God. El creyente tiene esperanza de ver la gloria de Dios, The believer has the hope to see the glory of God, pero también de ser glorificado. but they're yet to be glorified as well. Entonces podemos ver que nuestra nueva posición, un futuro en el cielo. So our new position is a future in heaven. Además, aliento en las dificultades. And also is to be boosted through our difficulties. It's the promise, yeah. También vemos que ese aliento en las dificultades o problemas la tenemos porque hay algo asegurado en el futuro. And I hope that we got when we go through our difficulties, it's because we have something secure in the future. Porque la esperanza produce gozo en el creyente. Because hope produces hope in the believer. Y además, esa es la confianza, pero también gratitud hacia Dios. There, yeah, that's what we have so much confidence, but also gratitude. Porque en realidad debemos estar agradecidos a Dios por lo que ya no vamos a ser condenados. For so we got to be gratified to God for the which we are not going to be condemned anymore. Ok, eso es lo que vimos la semana pasada. En esta semana vamos a empezar viendo lo que es la entrada a Dios por la fe. So that's what we saw last week, but today we're going to see what's the beginning to us to be entering to God's glory. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice la primera parte del versículo 2. So the first section of verse number 2 says, through whom we have gained access by faith into grace in which we now stand. La palabra entrada significa admisión. The word entry, it means admission. Y esa admisión simplemente es que hay algo que priva de llegar a un lugar. And that admission, it means that it keeps us, it gets us to get to a place, a certain place. Así como hay guardias de seguridad para no permitirte entrar a un lugar, así está la sangre de Cristo
privando de que el pecador no entre ante Dios. Such like a security guard guards the door and doesn't let anybody come in that is not supposed to be inside. It's the same way that the blood of Jesus keeps anybody that doesn't deserve, that doesn't accept the blood of Jesus to come in into the glory of God. Por eso es que Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. That's why Jesus said, I am the way, the life, and the truth. Por eso es que nosotros no llegamos a poseer la salvación por nosotros mismos. That's why we can earn our own salvation. Y podemos ver entonces que esta entrada nos da una posición inamovible. Therefore, we can understand that that's the reason why we have this position that nobody can take away. Y este texto nosotros podemos usarlo también para decir que la salvación no se pierde. In this case, we can actually use it to understand that we don't lose our salvation. Porque alguien que está en la presencia de Dios luego no va a estar en el infierno. Because somebody that's in the presence of God later cannot be in the presence of hell. Y solo hay uno de esa manera, And there's only one that can do that way, Satanás. Satan. Porque él se reveló ante Dios directamente en su presencia. Because he revealed unto God in his presence when he was in glory. En cambio, el hombre, creado por Dios, estando en la tierra, pecó, pero ahora Jesucristo pagó por él. Now, in the other hand, we have humanity that sinned while he was on earth, and that's the reason why God had to put Jesus Christ so we could earn that gift. Pero tenemos lo siguiente, Satanás no puede obtener salvación porque nadie paga por su salvación. But on the other hand, we have Satan that he cannot earn heaven because nobody can pay for his salvation. Algunos a veces preguntan, pero si Satanás se arrepiente, ¿no puede seguir en el cielo? Somebody, you may ask yourself, well, what about if Satan repents? Can he go to heaven? Debemos recordar que él fue creado perfecto y tomó la decisión equivocada. We got to understand that he was created in perfectness and he chose to do the wrong way. Por lo tanto, no tiene acceso a la fe en Jesucristo. For that, he doesn't have an access to the sacrifice of Jesus Christ. Porque desde un principio lo rechazó también como Dios. Because from the beginning, he rejected Jesus as God. Vean todo lo que encierra este texto. We understand everything that this text encloses. Que el hombre, siendo creado, tiene mucho más beneficio que cualquier ángel del cielo. Then how humanity being created, we have more benefits than anything in the world, on the universe that was created. ¿Sabe por qué? Porque somos llamados hijos de Dios. You know why? Because we are being called sons of God. Y además, un hijo de Dios está bajo su cuidado. And therefore, a son of God is under his garnishment. Por eso es que este beneficio de la entrada, la experiencia diaria que debemos vivir es que podemos tener oración y confianza a la respuesta de esa oración. For that hope, now we understand that we can have prayer, communion with God to understand that that's the privilege that we have. Nuestros hijos reciben nuestra confianza y protección. Our kids receive our confidence and our protection. Además, nosotros estamos velando por ellos. And there we are always praying for them. Entonces, ¿cuánto mucho más Dios que nos ama eternamente? So now imagine how much God does that for us eternally. Dese cuenta lo que dice también el versículo 3. Look what it says, verse 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Versículo 4. Verse 3 to 4 says, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, character, and character, hope. ¿Quién de nosotros no está teniendo problemas en este momento? Who among us doesn't have problems right now? Puede ser en el trabajo, Could be at work, puede ser en la casa, could be at home, puede ser en nuestra vida en la calle, could be in our life on the street, puede ser por enfermedad física, it could be by a physical sickness,
pero puede ser también el contacto con otras personas que ni aún conocemos, But it could be the communion with other people that we don't even know, sin nombrar los problemas económicos. without mentioning the economical problems. Porque este es un país que necesita que usted y yo trabajemos constantemente Because this is a country that makes us work every day. para tener cierto grado de holgura y no tener dificultades. So we can have a lifestyle we wouldn't have difficulties. Pero lo que dice la palabra de Dios es que nos gloriamos en esas But tribulaciones. what the Word of God says that we glorify in those gifts of God. Y la palabra clave y la palabra original es que nos dice que nos gloriamos a causa de las tribulaciones. But the key word says that we glorify through our tribulations. ¿Sabe por qué? Esas tribulaciones nos dan esperanza. Because those tribulations will give us hope. ¿Sabe? Tener tribulaciones significa algo importante para el creyente. See, we got to understand that tribulation is something really important for a believer. Porque un padre tiene derecho sobre su hijo Because a father has all rights over his kids. y siempre quiere hacer que su hijo crezca. And he always wants that his kids grow up. Asimismo hace Dios con nosotros. That's how God does with us. Permite- That's how God does with us. Sorry. Permite que lleguen muchas cosas a nuestra vida para que seamos fortalecidos. He lets things happen through our lives so we can be strengthened. Usted no va a forzar al hijo del vecino o al hijo de otra persona para que crezca, You're not going to force the neighbor's kid or the neighbor's daughter so they can grow. porque no es su compromiso con él, Because our compromise is not with them. no es su hijo, It's not our kid. no es su responsabilidad It's not your responsibility. y no tiene por qué hacerlo. And you don't have to do it. Pero cuando un creyente vive tribulaciones, But when a believer goes through tribulations, está comprobando que es hijo de ese Dios amado. it's proving that he is the son of that God that is love. Porque cuando los hijos están recibiendo presión, están dando pasos de crecimiento. Because when the children is going through tribulations, what's happening is they're given big steps of growth. Solo un padre tiene derecho a castigar a su hijo. Only a father has the right to punish his kid. Por eso es que si usted está viviendo tribulaciones, That's why if we go into tribulations, indica de que como hijo de Dios está recibiendo lo que un hijo de Dios debe vivir. indicates that as a son of God, you are receiving what God wants you to receive to survive. Entonces podemos decir, somos hijos de Dios. Then we can say we're sons of God. Porque cuando usted no tiene ningún problema, When you're not going through tribulations, algo está pasando. there's something wrong. Quiere decir entonces que la relación con Dios en ese momento está tan lejana It could mean that in that moment, that your relationship with God, it could be so far away, que pareciera que no somos hijos de Dios. they will look like we're not even sons of God. Porque solo los hijos de Dios batallan contra este mundo. Because only the children of God get battles with this world. Jesucristo lo dijo una vez. Jesus said it once. En el mundo tendréis aflicciones, In the world you have affliction, pero confiad, yo he vencido al mundo. but trust me, I have conquered the world. Las tribulaciones y problemas es el pan diario de cada día del creyente. Tribulations is the daily bread of a believer. Y eso hace que el Hijo de Dios forje su carácter. And that makes up the children of God will grow up in character. Carácter no es mala cara. Character is not a bad face. Carácter no es gritar a otros. Character is not screaming to others. Carácter no es obviar muchas cosas. Character doesn't mean you hate a lot of things. A veces vemos un niño que está así bravo y le decimos, oye, tiene carácter. Sometimes you see a little kid that's had a mad face, and then we say, man, that kid has character. Eso no es carácter. That is not character. Eso es ser un niño ingreído. That means it's a bad kid. Ese es ser un niño que no ha sido corregido como debe ser. That's a kid that hasn't been punished like it's supposed to be. ¿Usted sabe lo que es carácter? Do you know what character is? Es la esperanza segura de soluciones. It's the hope, the sure hope of solutions. No solo en el presente, sino también en el futuro. But they're yet in the future. Eso es carácter. That's character. Que usted está seguro que lo que está pasando hoy va a ser resuelto por Dios.
The character means that you are for sure that whatever you're going through right now, it's going to be fixed by God later. Por eso es que el apóstol Pablo dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, enfrentemos la prueba con gozo. That's why the Apostle Paul says that we're going through certain tribulations, that we got to accept the tribulation with hope. Y gozo es el resultado de un carácter cristiano. And joy is the character of a true Christian. Entonces vean, nuestra nueva posición es que hay pruebas para nuestro bien. ¿Otra vez, Ricardo? Nuestra posición es que hay pruebas para nuestro bien. Our position as Christians is that we're going through troubles to benefits us. That benefits us. Beneficio diario. Y podemos ver que la experiencia que estamos viviendo es que desarrolla nuestro carácter cristiano. And we got to understand that the tribulations that we're going through right now is what's going to develop a stronger Christianity or faith in our lives. Romanos 12, 1 y 2 está muy bien para esta situación. Romans 12, 1 and 2. ¿Cómo dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romans 12, 1 to 2. No lo voy a hacer. Ok. Entonces tenemos lo siguiente, versículo 1 So verse 1 de Romanos 12. of Romans 12. El creyente se prepara The believer gets ready con la fuerza que Dios le da. with the strength that God gives him. Y el versículo 2, el creyente muestra The believer shows el buen resultado de conocer a Dios y amarle. a great result of knowing God and loving God. Eso es mostrar un carácter cristiano. That is to show a Christian character. No es solo una mala cara. It's not just a mad face, No es solo una cara seria. not just a serious face. No es carácter hablar duro a los demás. Character is not to talk louder than everybody else. Es amoldarse a la palabra de Dios. It's to conform to the world of God. Por supuesto que hay momentos en que hay que hablar duro, By the way, there's times that you got to speak loud, pero con amor. but with love. Así como también hay que acercarse sin decir nada apenas. Sometimes we got to get close to somebody without saying anything. Porque a veces un abrazo vale mucho más que 1000 palabras. Sometimes a hug works more than 1,000 words. Y el carácter cristiano se muestra cuando somos misericordiosos. And the character of a Christian, it shows when we are loved. Porque With love. nos acercamos y apoyamos, así sea moralmente. Because we can get together, we can get close to somebody, even it could be just a moral thing. Por eso es que ahora, versículos de 5 al 8 que vamos a leer, That's why we, verse 5 to 8, which we're going to be reading, chapter 12, nos da el otro paso. give us the next step. Versículo 5. Verse 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Viene entonces el beneficio de el amor en el corazón. There we, after reading these verses, was it Romanos 3, Romanos 5 del 5 al 8. Romans 5, 5 to 8. It's telling us about the love that we have from God for our lives. Vean cómo dice estos textos, que es el amor de Dios. Look what this text says, is the love of God. No es nuestro amor. It's not our love. Porque primeramente debemos ver que Dios nos amó a nosotros. We have to understand that first of all, God loves us. Y nuestro amor es el reflejo de lo que Dios ha sembrado en nosotros. And our love is the reflection of what God has put in our hearts.
El amor de Dios es perfecto Love of God is perfect. y el amor de Dios nos motiva. And the love of God motivates us. Por eso cuando nos dice Primera de Juan 4:8, That's why in 1 John 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, the one that doesn't love has not known God, porque Dios es amor. because God is love. Hermanos, el amor en el corazón no tiene nada que ver con sentimientos. Brethren, the love of God, it has nothing to do with feelings. El amor de Dios en nosotros es mucho más por acción. The love of God in us is more action. El amor incluso involucra sufrimiento. The love actually gets us through painful times. Nos dice primero los Corintios capítulo 13, 1 Corinthians chapter 13, los primeros 6 versículos. the first 6 verses. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso. The love it's suffering. The love Y en realidad el amor que presenta en esta carta el apóstol Pablo so the love that the Apostle Paul shows in this letter es cómo se refleja el verdadero amor de Dios hacia nosotros. is how the love of God reflects in us. ¿Qué pasa cuando unas personas están enamorados? What happens when two people are in love? No puedo vivir sin ti, le dice el uno al otro. I can't live without you, the one another says. Pero después de una pelea, But after a fight, no quiero ni verte. I don't even want to see you. Y dice que el amor es eterno, ¿no? But it says that the love is eternal. Right? Ahí es la diferencia del amor de Dios con nuestro amor. That's the difference between the love of God and our love. Y a veces nos identificamos más con el amor a lo material que con el amor a las otras personas. And many times we identify ourselves more to the love of material things than the love we have to another people. El amor involucra sufrimiento. Love is gonna need suffering. Cristo murió por nosotros. God, Jesus died for us. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por alguien a quien amamos? How many of us were ready to suffer for somebody that we love? Nuestra esposa, el esposo o los Our hijos. husband, our Sons. wives, and our sons. A veces somos tan egoístas que ni a ellos, ni por ellos queremos sufrir. Sometimes we are so egoísta. I need to look for that word. Selfish. Thank you. Sometimes we're so selfish to ourselves that we don't want to give. We don't want to love anybody. En cambio, Dios, que sí nos amó, But their God, that He did love us, envió a su Hijo a morir por nosotros. He sent His Son to die for us. Pero nosotros no estamos dispuestos a hacer morir nada nuestro. But we're not ready to die for anybody or for nothing. Porque nosotros queremos que nuestros derechos sean reafirmados, Because we want our rights to be reaffirmed. pero no queremos respetar los deberes. But we don't want to respect the doings. Las otras personas pueden esperar por mí, The other people can't wait for me. pero yo no puedo esperar por las otras personas. But I can't wait for other people. Eso no es amor. That's not love. Lo vivimos siempre, We always live in it. los luchamos siempre We always fight in it. y queremos ser tan egoístas And we want to be so selfish que yo sea solo el beneficiado. that I'm the only one that gets benefit. Por eso es que la bendición de la justificación That's nos why da the blessing of the justification gives us, un acceso directo a ese Dios amado, it gives us an access direct to God porque Él nos amó primero. because He loved us first. Tanto es así que creó al hombre. It's so much like that He created man. Ya Dios sabía que el hombre iba a pecar He knew that man was going to sin. y aún así decidió dejar al hombre en el huerto del Edén, Even though He decided to leave man in the Eden porque había un plan maravilloso de salvación. because there was a great plan of salvation. Dese cuenta que el primer paso después del pecado Understand that the first step after sin, es la salvación. it's salvation. Génesis 3:15 lo pueden buscar y leerlo. Genesis 3:15, you can look for it and read it. Después del pecado, borrón y cuenta nueva, After sin, it's a whole new thing. porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Because the blood of Christ cleans us from every sin or any bad doing. El amor de Dios es eterno. Love of God is eternal. Vean la experiencia diaria que tenemos que vivir.
Look at our hope that we have every day. Que el amor que nosotros debemos mostrar es a través del Espíritu Santo. That the love that we gotta show is through the Holy Spirit. Y por supuesto, cuidar de no apagar el Espíritu en nuestra vida. And of course, we gotta understand that we don't turn out the Holy Spirit, that it's in our life. Según Gálatas 5, 22 y 23, ¿cuál es el fruto del Espíritu? According to Galatians 5, verse 3, what is the fruit of the Spirit? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. What's the fruit of the Holy Spirit? And it says in Galatians chapter 5. Entonces podemos ver que el Espíritu es el que nos motiva a mostrar el amor. And we gotta understand that it's the Spirit that motivates us to love. Y el Espíritu Santo es Dios. And the Holy Spirit is God. Y el Espíritu Santo debe morar en nosotros. And the Holy Spirit should live among us. Y si mora en nosotros, eso es lo que va a buscar que hagamos todos los días. And He lives in us. That's what we gotta seek to do every day. Amar no es fácil, Love is not easy. pero tenemos las instrucciones de cómo hacerlo. But we have instructions on how to do it. Eso es lo más importante, That's the most important thing. que el Hijo de Dios obedezca, aunque sea esta instrucción. That the sons of God, we live by this rule. Normalmente compramos algo que viene desarmado en una caja. Sometimes we buy things that are apart in a box. Y lo primero que hacemos después de abrir la caja es tirar las instrucciones. And the first thing we do after we open the box, we get rid of the instructions. Y cuando por nuestra cuenta queremos hacerlo porque creemos que lo vamos a hacer bien, And sometimes we want to do according to what we think we know. después de 1, 2, 3 intentos, corremos a buscar las And instrucciones. after we try 1, 2, 3 times, then we go and we get the instructions. Muchas veces hacemos así en nuestra vida. Sometimes that's how we do in our life. Queremos hacer nuestra idea. We want to do our own idea. Queremos mostrar lo que pensamos que somos y podemos hacer. We want to show what we think that we can do and show people that we can do it. Pero después de chocar 2 y 3 veces, nos damos cuenta que no podemos. But after we crash 1 or 3 times, we understand that we can't do it. Porque olvidamos que el Espíritu Santo, que es Dios, Because we forget that the Holy Spirit that is God, siempre nos da las instrucciones en las cuales debemos obedecer. He always going to give us instructions on how we have to obey. Por eso tenemos problemas. That's why we have problems. Nosotros mismos creamos las situaciones difíciles Sometimes we create our own difficulties in our life. porque nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios, Because our life has to be based on the Word of God, no en nuestro egoísmo. not in our selfishness. Pareciera ser fácil tener una familia It looks like it's easy to have a family. y mucha gente la tiene, And a lot of people have it. pero no todas las familias permanecen unidas But not all the families stay together. porque el amor no permanece allí. Because love doesn't prevail there. Y toda la Biblia, la palabra de Dios, And all the Bible and all the Word of God está llena de instrucciones para mantener con amor a las personas que nos debe interesar cada día. it's full of rules of how can we love people that we need to be loving. Entonces, el beneficio del amor Then the benefit of love, nos da una nueva posición de la bondad de Dios a través de Cristo. it gives us a new benefit of God's mercy. Y nosotros, obedeciendo cada día al Espíritu Santo, And when we obey the Holy Spirit every day, buscar maneras de no apagar al Espíritu. we got to look for ways not to turn out the Holy Spirit. Cada mala respuesta que damos lo hace. Every bad answer that we give, it does. Cada mala actitud apaga el Espíritu Santo en nosotros. Every bad attitude, it turns out the Holy Cada Spirit. pensamiento egoísta hace que no parezcamos hijos de Dios. Every action that we take, it looks like we are not sons of God. Cuando hablamos sin pensar, When we talk without thinking, lastimosamente ofendemos al Espíritu Santo y a los demás también. sadly, we offend the Holy Spirit and the other people. El amor de Dios se basa en que Él dio el paso para ayudarnos a crecer. The love of God is based on He gave the first step to love us. Versículo 8 lo dice claramente. Verse 8. ¿Qué capítulo 5? 5.
We'll go Romans 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But God demonstrated his love, own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Se ha dicho en muchos matrimonios, We have heard this in a lot of matrimonies, en presentar personas que presentan un noviazgo, that they present a relationship. el amor verdadero significa sacrificio. A true love means sacrifice. Yo debo morir para que otra persona viva. I have to die so somebody else can live. Y lo aceptamos y decimos, sí, acepto. And then we accept and we say, yes, I do. Pero esa misma noche o ese mismo día, entonces empezamos las peleas. But then that same night, that same day, that's when we start fighting. Porque no queremos someternos ni a la palabra de Dios ni a la persona que está a nuestro lado. Because we don't want to submit to the word of God or to the person that's next to us. El amor de Dios es continuo y es eterno. The love of God is continuous and it's eternal. Y si nosotros tenemos el amor, If we have love, debemos pensar en lo continuo, pero en lo eterno también. we got to think on the continuous, Con- but in the eternal as well. Continuo con las personas, Continuous with the people, pero eterno hacia hacer la voluntad de Dios para siempre. but eternal to be willing to do the will of God forever. Y eso da entonces la base para lo que vamos a ver ahora, versículo That's what includes 11. the base, to see, to understand what we're going to see now. Verse 11, Chapter 6, 11, capítulo 6. 5, 11. Oh, 5:11. Nos gloriamos en Dios. We glorify in God. Vea lo que dice el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Right? Ok. Debemos regocijarnos con esto que Dios ha hecho. We got to rejoice with this that God has done. Regocijo no es solo alegría. Rejoice is not just happiness. Regocijo es algo más profundo en el cual nosotros, por agradecimiento, utilizando esa misma palabra, vamos a hacer una acción. Rejoice is not just a happiness, it's something more profound. It's something that we got to do because of what it was done through us or for us. Mire, muchos apreciamos cuando nos dan un regalo, We all like when we get a gift, pero a veces olvidamos al que nos dio el regalo. but sometimes we forget the one that gave us the gift. Yo he recibido muchas cosas de muchos hermanos y de otras personas. I received many things from a lot of brothers and a lot of other people. Y puedo ver la ropa guindada allí y saber que me la regalaron. And I can see the clothes hanging there and I can see that was a gift. Pero a veces olvido quién fue que me la regaló. But sometimes I just forget who gave it to me. Porque nos centramos más en el regalo Because we get more centered, more focused on the gift. y pasamos por alto quien nos hizo el regalo. And we just don't think about the people who gave us the gift. El recibir algo es una acción que debe ser memorable. To get something, to receive a gift, it's something that we always have to keep in mind of who gave it to us. A veces es mejor pensar en que lo que está guindado allí nos beneficia. Sometimes it's easier to think that whatever's hanging there was given by somebody. Pero nosotros a veces olvidamos que el que nos dio ese regalo But sometimes you forget the person that gave us that gift. lo hizo porque nos ama o porque somos importantes para él. And the reason why they gave it to us is because they loved us and we are important to that person. Mire, Dios debe representar lo más importante para nuestra vida, God has to represent the most important thing in our life. porque Él dio lo mejor que tenía para el hombre. Because he gave the best that he had for men. A veces no nos damos cuenta del sacrificio que hace la persona que nos regala. Sometimes we don't understand or comprehend the sacrifice other people did to have what we have. Y lo digo por experiencia propia. And I said in my own experience, A veces queremos quedar bien con la persona que nos ha invitado a alguna fiesta,
Sometimes we just want to feel good with the person that invited us to a party, o porque ha nacido un niño o una niña, or because there was a newborn, o porque alguien está de cumpleaños or because somebody's birthday, y queremos quedar bien delante de esa persona. and we want to look good in front of those people. Y a veces gastamos mucho más en ese regalo que lo que tenemos para nosotros mismos. And sometimes you spend more on that gift than what we own in ourselves. Pero cuando nos toca que nos regalen, But when it's time for them to give us, esperamos siempre lo mejor también. we always expect always the best. Y a veces despreciamos los regalos And sometimes we take for granted all the porque gifts. pareciera muy poco para nosotros. It looks like it's a little bit for us. Pero a veces no nos damos cuenta But sometimes we don't understand. que ha sido un gran sacrificio para aquella persona el darnos eso que nos está regalando. It was a great sacrifice to that person, whoever gave me that gift. Y a veces hacemos como el rey David. And sometimes we do like the King David. El tal merece la muerte. So deserves to die. Nosotros somos esos We are egoístas. like that. Somos egoístas. Selfish. Queremos lo mejor. We want the best. Juzgamos a quien nos da un regalo, We judge to those who give us a gift. pero no nos damos cuenta del sacrificio que ha pasado para darnos eso. We don't understand the sacrifice that person went through to give us what we have. No podemos pasar por alto el regalo que Dios nos ha dado. We can just take for granted the gift that God gave Dio us. lo mejor que tenía en el cielo. He gave the best that he had in heaven. Y que no solo es un buen regalo, And not just a good gift. sino que representa lo mejor para nosotros también. So it represents the best for us. Por eso es que cuando el apóstol Pablo escribe Romanos, That's why when Apostle Paul was reading Romans, empieza a decir, capítulos 1, 2 y 3, el pecado. in chapter 1, 2, 3, sin. Capítulos 4, 5, 6 y 7, Chapters 4, 5, 6, and 7, la solución a ese pecado, the solution to the sin, solo dada por Dios. only gave by God. Porque ¿sabe qué es lo que podemos hacer nosotros? Because you know what we can do? Pecar, Sin. ofender a Dios, Offend God. alejarnos de Dios Get away from God. y ofender a otros también. And offend other people too. Pero tenemos la solución aquí. But we have our solution here. Dios, God, a pesar de lo que somos, even though who we are, nos dio a Jesucristo. he gave us Jesus. Y ese Jesucristo nos da una puerta abierta para la justificación. And Jesus gives that open door to be justified. Por eso es que nuestra nueva posición That's why our new position debe ser en la persona de Dios. is got to be in the person of God. Pensar en Él. Think of him. No solo pensar de que existe, Not just think that he exists, sino de saber que Él nos ama not knowing that he loves us. y que dio lo mejor por nosotros. He gave the best for us. Debemos nosotros darle lo mejor de nuestra vida a Él, We have to give our best of our lives to him porque Él sí lo merece. because he deserves it. Nosotros no merecíamos lo que Él nos está We dando. didn't deserve what he gave us. Merecíamos la muerte, We deserve death. merecíamos el infierno, We deserve hell. merecíamos estar apartados eternamente y para siempre de Dios. We deserve to be departed eternal from God. Pero Él tuvo misericordia. But he had mercy. Debemos pensar así también de las otras personas. We had to think the same way about other people. Aunque no se lo merezca, Even though they don't deserve it, debemos amarle. we have to love them. Aunque no se lo merezca, Even though they don't deserve it, debemos cuidarle. we have to take care of them. Aunque no se lo merezca, Even though they don't deserve it, debemos hacer muchas cosas por Él. we have to do many things for them. Y así estaremos reflejando el amor de Dios. And that's how we reflect the love of God. Porque el reflejo del amor del hombre Because the reflect of the love of man, es solo egoísmo. it's just selfishness. Todo por mí, Everything for me, todo por los míos everything for mine, y todo por lo que me interesa solamente. and everything for what I want. ¿Usted sabe qué sería el beneficio para nuestra vida diaria? You know what the benefit will be for our daily life? Es un gozo que no va a cambiar nunca. It's a joy that will never change. Es la esperanza de tener siempre de que Dios nos va a ayudar It's the hope to understand that always God is going to help us. y que aún en el dolor, And even though we're going through pain, pensar en que Dios está presente. thinking that God is present with us. Mire, cuando estamos enfermos, Listen, when we're sick, una visita ayuda a que la enfermedad se sienta menos. a visit
helps that the pains that we're going through feels a little better. Cuando tenemos problemas, When we have problems, solo la presencia de una persona puede ayudarnos a tener confianza. just by somebody to be next to us, it gives us a lot of confidence. El saber que está allí, To know that He's there. el saber que está a nuestro lado. That knowing that He's not right by our side. Y aunque no nos diga nada, And even though they don't say nothing, el saber que está presente es mucho más que suficiente. knowing that He's present is way more than enough. A veces pensamos, Sometimes we think, debe ser nuestra pareja, it must be my partner. debe ser nuestros hijos, It might be our kids. porque es obligación de ellos estar conmigo. Because it's their obligation to be with me. Pero ¿qué hacemos nosotros en ese caso? But what do we do in those cases? ¿Me cuido yo solo? I'll take care of myself. Cada quien que vea cómo se cuida. Anybody for their own. Eso no es amor. That is not love. Amor es cuando usted y yo decidimos hacer algo Love is when we decide to do something sin esperar nada a cambio. without waiting to receive anything in exchange. El amor de Dios hacia nosotros, The love of God to us, además de ser eterno, even though it's eternal, es misericordioso, it's merciful. porque no nos merecemos lo que estamos viviendo hoy. Because we don't deserve what we have now. Algunos dirán, pero es que yo vivo solo de problema en problema. Some people might say, well, I just go problems over problems. Pero usted sabe cuánta gente ha querido abandonar esta vida But you know how many people have wanted to live this life? porque ya no hayan solución. Because there's no solution. Pero nosotros seguimos aquí But we're still here. por el amor y la misericordia de Dios. By the love and mercy of God. No nos merecemos esto, We don't deserve this. pero Dios nos los ha dado. But God gave it to us. ¿Cómo podemos reflejar el carácter de Dios entonces? How can we reflect the character of God then? Reconocer que Dios ha sido maravilloso con nosotros Knowing that God is being wonderful with us. y amar como Dios ama. And love the way that God loves. ¿Qué nos resta hacer ahora? What are we going to do? Versículo 1, otra vez, Verse Romanos capítulo 5. 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Queremos tener una vida en paz, We want to have a peace in our life. pero ¿cómo nosotros hacemos para que esa vida sea en paz? But what can we do to make our life have peace? Dios ha dado todas las herramientas, God give you all the tools, pero nosotros no la usamos. but we don't use it. Creemos que es más fácil hacer como yo deseo. We think that it's easier my way. Me meto en deudas que no puedo pagar. I get in debt that I can even pay. Hablo mal de otras personas. I'll gossip about other people. Trato mal a otros. I'll treat bad others. No cumplo con mis obligaciones en la casa. I do not do my obligations at home. En nuestro trabajo hacemos lo menos posible. In our works, we do the less. En la iglesia a veces estamos escondidos para que no nos manden a hacer algo. In church, sometimes we hide ourselves so nobody tells us to do anything. En la calle hacemos lo que hacen los demás And the street, we do what other people on the street does. y pensamos que eso es normal. And we think that that's normal Como cristianos as Christians. tenemos que ser diferentes. We got to be different. Y no es fácil, And it's not easy. porque lo fácil es pecar. Because the easiest way is to sin. Gracias a Dios por su misericordia, Thank God for His mercy. porque de verdad, siendo justificados Because truly being justified y a Dios como Padre, in God as Father, entonces tenemos quien nos corrija then we have somebody to correct us. y quien nos recuerde cada día And remind us every day, que a través de ese amor through that love, podemos ser diferentes ante los demás. we can be different among other people. Y no solamente en la iglesia, And not just in church. sino en cada aspecto de nuestra vida. In every aspect of our life. ¿Quieres estar en paz con Dios? You want to be in peace with God? Comienza teniendo paz con todos. Start having peace with everybody. Y la paz And the peace no se conquista doesn't conquer de una manera agresiva. of an aggressive way. La paz se conquista humillándonos ante Dios Peace gets conquered humbling ourselves to God y humillándonos ante los demás. and being humble to other people.
Y allí está el problema, And that is the problem. que no queremos ser menos que los demás. We don't want to be less than anybody. Ese es el problema que debemos atacar. That's the problem we have to attack. ¿Queremos paz con Dios? We have one peace with God. Comencemos con el que tenemos al lado. Let's begin with the one we got next to us. Y estoy hablando literalmente. And I'm talking literally. ¿Quién tienes al lado hoy? Who's next to you? Y si no tienes a nadie, piensa en la persona más cercana a ti. If you don't have anybody, think about the most closest person to you. Empieza a practicar la paz de Dios con el más cercano a ti. Start practicing the peace of God with the one next to you. ¿Y sabe qué es la paz? And you know what peace is? No significa no pelear, It doesn't mean don't fight. sino que puedan entenderse mejor cada día. So to understand each other every day. ¿Cuándo comenzamos? When are we going to start? Vamos a comenzar hoy. Let's start today. Yo voy a comenzar con este pastor que está aquí. I'm going to start with this pastor right here. Yeah. God bless you, pastor. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Amén. Pardon me. Perdóneme a mí. Amén. Viva el pastor. Siervo. ¿Verdad, hermano? Vamos al Señor. Amén, amén. He started with me. Que el Señor nos ayude, hermanos. God help us. Que el Señor ponga en nuestra mente lo que debemos hacer cada día. To God put in our minds what we got to do every day. Y este mensaje no es solo por hoy. And this message is not just for today. Debe ser para toda nuestra vida. It's got to be for all our life. Porque cuando fuimos llamados a los pies de Cristo, Because when we were called to the cross, fuimos llamados a ser como Cristo. we were called to be like God. Y es necesario luchar para que eso sea una realidad en nosotros. And it's necessary to fight to make this life worthy. Vamos a orar. Let's pray. Señor, le damos gracias Thank you, God, for this day. porque usted ha sido fiel cada día, Because you've been faithful every day, cumpliendo su palabra, completing your word, haciendo que todas las cosas funcionen, to make all things work, mostrando cada día su amor y misericordia. showing us your love and your mercy. Por eso le